vuestras buenas obras. Quería primero analizar la didáctica o el método que usa Pedro para enseñar a los hermanos que están dispersados. Él les ruega en una manera amorosa. O sea, no está tirando órdenes como un coronel o una persona que tira órdenes así bruscamente. No, él en una manera amorosa le dice: amados, yo os ruego. Y fíjese que eso es eso va juntamente con una enseñanza que Pedro da al final de esta carta. Él le dice a los ancianos, o sea, a los pastores, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos a la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Le está diciendo a los pastores que no anden señoreándose sobre los hermanos, que no anden dando mandatos así como les dije ya ratito, como un coronel o algo así, sino que ellos guíen con un ejemplo y les enseñen con su ejemplo. Y cuando dice o ruega o con amor uno pide algo, pues nuestro ejemplo va a respaldecer eso. Es una manera muy diferente a guiar. La manera en que se guía en el mundo es bien distinto. Hay que tener mando fuerte para que la gente haga caso, ¿verdad? Pero Pedro, a los hermanos, él les ruega en una manera amorosa. Y no solo eso, sino que les da el porqué. No solo le dice, haga esto y haga aquello, sino que él explica por qué. Entonces uno con más ánimo lo hace, con más ánimo lo obedece. Me acuerdo yo cuando empecé a trabajar en la compañía que estoy ahorita. Me decían, abra esta válvula, jale esa palanca, apriete este botón, haga esto y lo otro, y entonces va a empezar a funcionar la máquina. Pero no me explicaban qué ocurría cuando abría la válvula, ni qué sucedía cuando empujaba la palanca, o cuando levantaba el botón. No me decían qué estaba pasando. Entonces yo solo seguía la secuencia y sí, la mayoría de las veces funcionaba. Pero cuando no funcionaba, pues me quedaba confundido, ni sabiendo cómo, porque yo no sabía qué estaba ocurriendo. Mire que la didáctica del apóstol Pedro es muy diferente. Él le dice, ¿por qué nos abstengáis de los malos deseos carnales? Dice, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. No solo les dice, pórtense bien, les da una buena razón por qué portarse bien. La razón es porque la gente anda hablando mal. Y esta es una manera de que ellos ya no tengan de qué hablar y más bien glorifiquen a Dios. Eso lo vamos a estudiar un poco más a fondo después. Él les dice qué actitud deben de tener en cuanto a portarse bien o abstenerse de los malos deseos carnales. La actitud es como de peregrinos y extranjeros, como extranjeros y peregrinos. Nosotros, como ya dije, sabemos lo que es sentirse fuera de lugar, extraño, ¿verdad? Así debe de sentirse el cristiano en el mundo, incómodo. No debe de sentirse bien aquí, en este mundo como las cosas están, en esta situación. Cuando encendemos el televisor, la televisión, o oímos alguna canción del mundo, o escuchamos la conversación de compañeros en los trabajos o compañeros en la escuela, debemos sentirnos fuera de lugar y desconectados. Y eso me sucede a menudo a mí. A veces quiero ver algo en la televisión y no hay nada que un cristiano puede ver. Es que no hay nada. Y dice uno, y entonces, y la música, si no está escuchando himnos o música sagrada, solo cosas que desagradan al Señor. Traiciones, ¿qué otra cosa? Amores prohibidos,
montón de cosas que a Dios totalmente le desagradan, imagínense. Entonces uno al escuchar esas cosas debería sentirse como pez fuera de agua. Él les dice, abstengáis de los deseos carnales. No les dice que no van a tener deseos malos. Lo que nos dice es que nos abstengamos de esos deseos malos. Y eso es la advertencia que él está diciendo. Nuestros deseos no hacen la diferencia, sino lo que hacemos con esos deseos. No debemos de interactuar con ellos. Debemos de abstenernos completamente a los deseos carnales. Pues estuvimos cantando hoy del fruto del Espíritu. Y eso es exactamente opuesto a los deseos carnales. Entonces, si usted quiere saber a qué abstenerse, lea Gálatas 5:22. Bueno, lo voy a buscar ahorita. Gálatas, lo pueden buscar si quieren. Gálatas, Efesios 5:22. Vamos a ver. Mas el fruto del Espíritu es amor. Bueno, entonces deseos carnales deben ser el odio, ¿verdad? El no amar. Gozo. Gozo sentimos cuando estamos contentos, satisfechos, agradecidos. Pues el que anda según la carne, los deseos carnales, está descontento con la situación. Nunca está bien. No importa qué le den de comer, no le gustó. Le hubieran echado más de aquello, le hubieran cualquier... Pero no, el cristiano está gozoso. Paz. Eso es algo que solo el cristiano puede tener. Saber de que viene una eternidad donde nuestros pecados no van a ser contados en contra nuestra. Eso sí es verdadera paz, hermanos. Paciencia. Eso, ¿qué sería lo opuesto? Pues sería la falta de paciencia. Todo le irrita. Benignidad, bondad, fe. Lo dejo que lo estudie en la casa. Gálatas 5:22 en adelante. Muchas cosas que el que está lleno del Espíritu de Dios hace. He oído de muchas cosas que dicen que hace una persona llena del Espíritu, que la Biblia no habla de esas cosas. Muchas cosas que hasta me río porque son hasta chistosas. Si no fuera mala doctrina, fuera chistoso. Pero esto es las características, la manera, las actitudes que se ven en una persona que se abstiene de los deseos carnales porque está lleno del Espíritu. Estos deseos batallan, dice Pedro, contra el alma. Batallan, o sea, hay una guerra. El pastor David nos habló de esa guerra antes de que comenzáramos la alabanza. Una guerra que hay interna adentro de cada creyente. Es un conflicto como entre dos ejércitos batallando por tu alma. Y el ejército que está más bien equipado es el que va a ganar. ¿Equipas tu mente con entretenimiento que alimenta la carne o con cosas que alimentan el espíritu? Nosotros decidimos cuál ejército va a ser el más fuerte. El Señor nos ha dado libertad. ¿Qué hacer con nuestro tiempo? ¿Qué hacer con nuestro tiempo libre? Él nos ha dado libertad. ¿Qué hacer con nuestro entretenimiento? Y podemos hacerlo para una de dos cosas. Alimentar el ejército de la carne o alimentar el espíritu. Los que están escuchando con la traducción, se me olvidó decirles antes de la predicación, se me olvidó decirles que pueden ir con el pastor David si se le acaba la batería o deja de funcionar. So if you're listening in English to the headsets, go to Pastor David at the back door over there. He can help you change the battery or fix whatever is going on. Bueno, la batalla, hablamos de la batalla, ¿verdad? Pues nosotros podemos equipar cualquiera de los dos equipos. El equipo bueno o el equipo malo. Nosotros decidimos, hermanos, y por eso el apóstol Pedro les ruega, porque ellos tienen la opción de decidir. No es algo que ya está, no, va a caer en tal pecado la persona. No, usted, hermanos, decide si va a alimentar el espíritu
o la carne. ¿Y por qué están peleando? ¿Por qué esta batalla? El apóstol Pedro dice, la batalla es su alma. Ese es el premio que se va a ganar, el que se va a llevar el ganador. Imagínese, el alma. La batalla está garantizada, que su alma es salva si usted se ha entregado a Jesús, pero no debe de vivir en derrota todos los días mientras Él venga. Eso no es el plan de estar perdiendo batallas, aunque al final ganemos la guerra, pero estar perdiendo batallas toda la vida, no nos vamos a sentir bien cuando nos presentemos ante nuestro Señor. Nos vamos a sentir mal. El terreno que se está peleando es tu alma, y por eso debemos mantener buena nuestra manera de vivir. De eso lo dice en el verso 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. La razón es porque nos están observando, nos están mirando, nos están viendo. Ayer, hermanos, en el trabajo tuvimos una competencia, y una competencia que hacemos todos los años, los trabajadores ahí, y pues gloria a Dios que gané el segundo lugar. Pero no es por jactarme que le estoy diciendo esto, es porque después nos tomamos una foto. Y fíjese que yo estaba en medio, el primero, yo el segundo y el otro tercero, y cuando me metí a mi lugar para tomarnos la foto, los compañeros dijeron, ay, hagan un lugar para Jesús. Y ellos lo dicen en risa, ¿verdad? Porque les da, saben que soy cristiano. Pero yo dije, bueno, yo represento a Jesús. Y me están viendo. Y saben que soy cristiano. Y observan cada detallito. Imagínense que hasta en broma dicen cosas así. ¿Qué no dirán si yo llegara a caer o a hacer algo inadecuado o a actuar de una manera carnal que no agrada al Señor? Sería feo, hermanos. Ellos asocian mi persona con Jesucristo. Y así debe de ser. Jesucristo me ha comprado. Jesucristo a usted los ha redimido de la esclavitud del pecado. Ustedes son de Él y se deben de identificar con Él, y nos están viendo en todo lugar. Y la gente que me mira a mí, o mejor dicho, la gente que los ve a ustedes en los lugares que ustedes frecuentan, nunca tal vez van a conocer al pastor David. Tal vez nunca me van a conocer a mí. Usted es la persona que Dios ha puesto para llevar el evangelio a ellos. Y por eso debe de llevar un buen testimonio delante de ellos. ¿Qué dice después del verso 12? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores. Pueden acusarlo a usted de ser malo solo porque es bueno, fíjense. Contrario, ¿verdad? Solo porque nosotros seguimos los caminos del Señor nos pueden acusar de ser malos. El mundo siempre hará que lo bueno aparezca malo y que lo malo aparezca bueno. Como humanos hemos sido buenos para justificar el pecado, para hacer que el pecado se vea como algo correcto. Recuerden a Eva en el jardín del Edén inspeccionando aquella fruta prohibida. Lo que Dios había dicho que ellos no tenían que comer, ella encontró la manera de hacerlo bueno. Aunque Dios dijo, el día que comerás de él, ciertamente morirás, ella encontró la manera de convencerse ella misma, con la ayuda de la serpiente, claro, de que algo que era malo para ella era en realidad bueno. Eso creía ella. También Isaías 5:20 habla de esto. El profeta dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Eso es algo que siempre va a existir en este mundo, siempre voltean la mesa. En el primer siglo, déjenme darle un poco de contexto histórico, ¿qué está pasando aquí? Cuando Pedro les dice que en cuanto hablan de ustedes como de malhechores,
El problema es que en el primer siglo se practicaba la adoración al César. César, el rey en ese tiempo. Y incluso a imágenes del César traían ofrendas y se las ofrecían y adoraban al César. Los cristianos no podían hacer eso. Los cristianos no podían hacer eso porque creen en un solo Dios y es el creador de los cielos y la tierra. Y ellos adoraban a Jesucristo, Dios encarnado. No podían decir César es el Señor. Y la gente de aquel tiempo decía César es el Señor. Y ellos decían Jesus is Lord, Jesús es el Señor. Por lo tanto, decían que ellos eran desleales, que los cristianos, que decía que ellos eran desleales y iban en contra de la corriente en su adoración a un solo Dios. Y por esa razón eran vistos como malhechores, desleales por sus conciudadanos. Imagínense qué bien tenían ellos. Ellos tenían que obedecer al César aún más. Ellos tenían que obedecer al César aún más que aquellos que ofrecían sacrificios, para que la gente echara de ver que ellos no eran desleales, ellos no estaban desobedeciendo a la autoridad, simplemente no podían adorar a un hombre. Entonces Pedro les está animando a los hermanos cómo deben de actuar. No solo eran vistos como desleales por los griegos y los romanos, la gente pagana, sino que la gente que también adoraba a Jehová los miraba como personas malas. Los judíos, estoy hablando de los judíos, las personas que estudiaban el Antiguo Testamento, pero no habían aceptado a Jesús como Salvador. Estas personas los miraban como malos porque ellos habían, según ellos, habían pervertido las Escrituras y en vez de adorar al Dios de Abraham, estaban adorando a Jesús. Un malentendido. Era un malentendido. Ellos no entendían ni siquiera lo que decían las Escrituras porque en Jeremías habla de un nuevo pacto que venía. De un nuevo pacto que venía y que no iba a ser como el pacto que Dios hizo con Israel cuando lo sacó de la tierra de Egipto, sino que iba a ser algo nuevo. Y cuando Jesús vino, Él inauguró el nuevo pacto en su sangre, lo que vamos a celebrar en la Santa Cena aquí también, esa inauguración de ese nuevo pacto que el profeta había dicho siglos antes que iba a ocurrir. Pues los judíos no querían aceptar que el nuevo pacto había entrado. Y entonces no querían a los cristianos. Entonces los cristianos tenían de perder por dos lados. La gente religiosa no los quería. Y la gente del mundo tampoco los quería. Entonces ante los religiosos tenían que portarse súper bien. Y ante las demás personas también tenían que portarse bien. Porque todos los miraban como malos. Pues yo creo que la tenían más difícil que nosotros, ¿verdad, hermanos? Pero siempre nos aplica el mandato de abstenernos de los malos deseos y mantener una buena manera de vivir, porque mucha gente está leyendo nuestra Biblia leyendo nuestra vida como quien lee una Biblia. Después les dice qué va a pasar con estas personas que les dicen malhechores. Dice que si ustedes se portan bien, van a glorificar a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Qué está queriendo decir Pedro con esto? Que esta misma gente que dice que los cristianos son malhechores, van a glorificar a Dios en el día de la visitación. Visitación, me puse a estudiar esa palabra, es la palabra episcope en griego. La misma palabra que aparece en 1 de Timoteo 3, 1 al 2, cuando dice palabra fiel, si alguno anhela obispado, o sea, episcope, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, o sea, el episcopos, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Entonces aquí los obispos son los pastores.
¿verdad? ¿Por qué dice en el día del pastor? ¿Será que en el día del pastor van a glorificar a Dios? No, lo que está diciendo es que está equivaliendo esto con una visitación que viene de una autoridad superior, que viene y que va a juzgar. Está hablando de la venida de Jesús y cuando Él establezca su reino visiblemente en la tierra, que en ese día ellos van a echar de ver la verdad. Es que ahorita ellos no entienden, pero lo que usted hace se les va a quedar aquí. Y la manera en que yo actúo se les va a quedar grabado aquí, en el disco de la computadora. Y cuando Cristo venga, no se les va a haber olvidado. Y fíjese que van a alabar a Dios, a recordar qué bien usted se portó. Aún cuando ellos andaban confundidos. Qué bonito. Mire que cuando yo estoy tratando de portarme bien por causa de Cristo, donde quiera que esté, no estaba yo pensando de que eso era alabanza para Dios. Pero va a ser una alabanza para Dios, porque ellos van a recordar eso en el gran día del juicio. Ahorita están cegados, ahorita están engañados. Cuando la venda será quitada. El apóstol Pablo en 2 Corintios 4 nos habla de esa venda que yo les estoy hablando. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. O sea, en los que no son cristianos, esos no ven el evangelio. En los cuales el Dios de este siglo, estamos hablando de Satanás, del diablo, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Hay una venda tapando los ojos de los que no se han convertido. Y nosotros, los que hemos entendido la gloria de Cristo, debemos de orar por ellos en esa manera. Que el Señor levante esa venda, el que el enemigo tiene en sus ojos, para que ellos puedan entender el valor de tener una alma perdonada, una alma que va a pasar la eternidad con su Señor, gozando de los deleites de su perdón y de su gracia. Por estas razones, hermanos, que les acabo de dar, era importante mantener una buena manera de vivir, porque ya llevaban la de perder por los dos lados, malos entendidos de toda la gente. Y los cristianos no eran desleales al César, ni tampoco eran desleales a las escrituras del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo hasta le dice a la gente, a los cristianos les dice que ellos obedezcan a los líderes del gobierno. Mire qué fuerte lo que dice Pablo en Romanos 13:4. Hablando de el César, el que estaba gobernando en ese tiempo, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Los cristianos creían que el César fue puesto por el trono de Dios, él fue puesto, aunque él no era Dios y no podían adorarlo, claro. Les estaba diciendo de Jeremías, como él dijo que venía un nuevo pacto, está en Jeremías 31:31 para los que están tomando notas. Bueno, hermanos, entonces ya tenemos claro, ya no tengo que seguir diciendo, portémonos bien porque nos están viendo que somos cristianos y eso va a impedir de que haya estorbos a que la gente pueda creer en el Señor. Pero después, a la segunda parte, dice en el verso 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Voy a leer el 13, 14 y 15. Someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de hombres insensatos. Entonces, esto es para
callar la ignorancia de las personas mundanas, no la de las personas judías o religiosas, de las personas mundanas, portarse bien con el gobierno. Esto incluye pagar los impuestos, ser honestos, hacer todo lo posible por obedecer las leyes de tránsito. Todo lo que podamos debemos de obedecer la institución que el Señor mismo ha puesto, que es el gobierno. ¿Y por qué, hermanos? Por causa del Señor. Fíjense que ellos son siervos de Dios. Los presidentes, los reyes, los gobernadores, ellos son siervos de Dios. Y aunque no se dan cuenta, no se dan cuenta quién es el amo, quién es el dueño y quién está mandando, pero ellos son siervos de Él. Y como son siervos de Él, deberíamos de obedecerlos. Aquí Pedro otra vez nos está dando el porqué, por causa del Señor. No es porque toda institución es buena, ni porque todos son dignos de honra tampoco. Lo hacemos para pintar bien el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, para que la gente por causa nuestra no malentienda y hable mal del Señor. Que no vayan a decir que los cristianos son malhechores. Por eso él dice, someteos a toda institución humana. Pedro está hablando de cualquier autoridad en nuestras vidas. Primero dice, institución humana. Y después menciona a reyes, ¿verdad? Y gobernadores. Pero empieza diciendo que nos sometamos a toda institución humana. Yo puedo pensar en más instituciones que solo el gobierno. Está la institución donde vamos a trabajar. Si usted trabaja en una compañía, esa es una institución humana a la cual hay que someterse. Si usted es un estudiante de una escuela, los directores, esa es una institución humana. Y fíjese que la primera institución humana es el matrimonio. La primera institución humana en la que llegamos al mundo son nuestros padres. Esas personas que Dios usó para darnos vida. Debemos primero, hermanos, someternos a esa institución, antes de cualquier otra. ¿Recuerdan los 10 mandamientos? El quinto mandamiento, honra a tu padre y tu madre. Si hacemos eso, dice la Biblia, que nos va a ir bien. Efesios 6:2, honra a tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien, dice el apóstol Pablo. Fíjese, y no es sorpresa para mí que los psicólogos y terapistas, cuando tienen una persona en el sofá, una de las primeras preguntas que les hacen es, ¿cómo es la relación con usted y su papá? Y después le pregunta, ¿y cómo es la relación con usted y su mamá? Porque de ahí vienen todos los problemas arraigados. Al no poderse someter a la primera institución humana, después en las escuelas no se pueden someter. Después en los trabajos les va mal. Después se casan y no se pueden someter en el matrimonio. Después no se pueden someter al gobierno. Y en una vida, entonces todas las instituciones, desde la más primera que experimentamos en la vida hasta el gobierno más alto, debemos de tratarlas con el mismo cuidado para guardar el testimonio. Son, dice Pedro, enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Mire que los gobernantes en este tiempo, en el Imperio Romano, cuando Pedro está escribiendo esto, perseguían a los cristianos, fíjese. Los perseguían y los mataban. Y los tiraban a leones. Y los torturaban. No solo los mataban, los torturaban primero. Y el apóstol Pedro les está diciendo que les obedezcan. Fíjese bien. Imagínese. El nivel de obediencia que tiene que tener un cristiano excede cualquier nivel de obediencia. No está basado en justicia. No está basado en que ellos hagan el bien. No está basado en que sean buenos. Está basado en que Dios los puso con un propósito y debemos
de guardarles esa misma reverencia, sabiendo que son siervos de Él. Pedro quiere también que ellos vean el cuadro completo. Sí, a ustedes los están maltratando, pero ellos también castigan a los malhechores y dan alabanza a las personas que hacen bien. No se les olvide que ustedes están viviendo vidas más o menos buenas ahorita. Le está queriendo decir Pedro, porque ellos mantienen orden. Hay un cierto orden en la sociedad. Ustedes pueden trabajar por mientras no los acusen de ser infieles al César. Ustedes pueden vivir vidas tranquilas y calmadas porque ellos están manteniendo orden. Y aunque están pasando cosas malas, no vean eso como el cuadro completo. Eso está en una esquinita. Vean todo lo bueno que están haciendo también. Para hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos. Una manera de callar a los ciudadanos del primer siglo era de ser aún más obedientes al César de lo que ellos eran. Tal vez ellos después de ofrecerle un sacrificio al César salían y después quebraban las leyes de tránsito. Pero los cristianos no adoraban al César, pero sí obedecían las leyes. Ven qué bonito el contraste, el testimonio. Porque esta es la voluntad de Dios. Si todas las otras razones que Pedro le dio no era suficiente, aquí hay otra razón más. Porque esta es la voluntad de Dios. Ahora, la voluntad de Dios para una persona que no ha sido perdonada de sus pecados no es muy importante. La voluntad de Dios para una persona que no se le ha dado vida eterna no es tan importante. Pero si usted ha sido perdonado, redimido, le ha dado vida eterna, le ha dado un nuevo nacimiento, un nuevo espíritu, usted tiene la garantía de que va a vivir con Él por la eternidad en un lugar maravilloso. Para usted sí, la voluntad de Dios es importante. Y si la voluntad de Dios es que nos sometamos a las instituciones humanas, entonces para mí sí, eso se vuelve algo bien importante. A veces queremos discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas, pero ni siquiera andamos en sumisión a las autoridades en nuestra vida. Pues empecemos con las autoridades. Ahí sí sabemos que esa es verdaderamente la voluntad de Dios para nuestra vida. Sumisión es lo que estamos hablando, someternos. Eso es algo dificilísimo para el que anda en pecado, el someterse. Es imposible. El mundo celebra la libertad, que nadie me mande. El mundo celebra ser independiente. Yo soy el que digo. El mundo celebra lo que es ser soberano. Y hasta en los países hasta celebran el Día de Independencia. Ya viene el 15 de septiembre, ¿verdad? Ya viene el 15 de septiembre, celebrar allá en Honduras, a mí me fascinaba porque había muchas bandas. Bueno, me estoy desviando. Viene el Día de Independencia y el mundo celebra eso. Pero en Cristo no es eso una celebración. Lo que celebramos es cuando por fin aprendemos a someternos. Por fin aprendimos a ser obedientes y agradar a Dios, al que no queremos desagradar por nada del mundo. Mire que toda la carta de Primera de Pedro está repleta de maneras en que debemos de someternos. Voy a dar un recorrido rápido. ¿Tienen abierto ahí Primera de Pedro? Ojalá que lo tengan. Busquemos primero el capítulo 2, verso 13. Vamos a ver qué dice ahí de sometimiento. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Ya lo leímos. Ahí empieza. 2:17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Mire, honrad a todos. Es una manera de someternos. Si yo los honro a ustedes, hermanos, estoy en sometimiento a ustedes. Vamos con el 2:18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. En el primer siglo, hermanos, usted era o esclavo o dueño de esclavos.
Era una economía muy diferente a la de hoy. Y hoy el equivalente sería ser empleado o tener empleados, ¿verdad? Una de dos. Entonces, en vez de la palabra criado, si lo quiere poner para que, cómo deberíamos nosotros de hacer este mandato, ponga empleados, estar sujetos con todo respeto a vuestros amos o vuestros patrones. Estar sujetos a ellos, mire. Vamos con el 2:21. Puesto para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis en sus pisadas. Y después nos empieza a decir el ejemplo que nos dejó Jesús. Él, hermanos, se sometió a la voluntad del Padre, permitiéndose crucificar en una cruz para el perdón de nuestros pecados. ¿Qué nivel de sometimiento más grande? Es un gran ejemplo que Él nos dejó. Vamos al capítulo 3, verso 1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. El 3:5 dice lo mismo, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Entonces, vemos el sometimiento en la institución del matrimonio. Ahora nos toca a los varones. El 3:7. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Mire que dice que dando honor. Para honrar a alguien, hermanos, hay que someterse. No estoy diciendo es un sometimiento diferente, pero sí es un sometimiento. Un hombre que todo lo hace a la ley de él, no honra a su mujer, que no la toma en cuenta para nada, no honra a su esposa. Entonces hay un nivel de sometimiento mutuo en el matrimonio también. Vamos a ver qué más nos dice Pedro acerca del sometimiento en esta carta. 3:22, vean el versículo, capítulo 3, verso 22. Estamos hablando de Jesús. Jesús, quien habiendo subido al cielo, estaba a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Los seres espirituales en el cielo también hay sometimiento allí, hay una jerarquía de sometimiento allá también. Vamos ahora con el 5:5. Capítulo 5, voltee la página, 5:5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos. Está hablando de la iglesia. Los jóvenes están sujetos a los ancianos. Y todos sumisos unos a otros. Mire, sumisión mutua, todos. ¡Qué bueno! Bueno, para los que estamos en Cristo lo vemos como algo bueno. Los que celebran la libertad, no tanto. La libertad, el libertinaje debería de decir. Parece que hay uno más. Sí, 5:6. Ya para terminar este libro, él le dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuera tiempo. Al humillarnos, hermanos, tenemos que someternos. O sea, yo y el pastor David nos sometemos a ustedes. Ustedes se someten a los pastores entre nosotros nos sometemos uno y otro. Y cuando eso ocurre, hermanos, el reino de Dios se está demostrando de una manera maravillosa aquí en la tierra. Vamos ahora a terminar este pasaje que Pedro que escribió para lo que estamos estudiando hoy, y es el versículo 16 y 17. Capítulo 2, 16 y 17. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Esto, ¿se acuerda que le dije que los cristianos en aquel tiempo tenían en contra las personas del mundo que amaban a César, y también las personas que amaban a Yahweh, Jehová, también los tenían en contra porque ellos habían, según instituido, su propio nuevo pacto, pero no era así.
Bueno, esto va para explicar lo que está pasando con los judíos. Ellos ya no estaban siguiendo, los cristianos ya no estaban siguiendo todos los mandatos del Antiguo Testamento. Había muchos mandatos en el Antiguo Testamento que el judío tenía que hacerlo. Tenía que tener unos cordones aquí, según las Escrituras. Cuando sembraban, tenían que tener solo un tipo de semilla, no dos tipos de semilla. Si se vestían con parte de su traje era de algodón, todo tenía que ser algodón. Si era lino, todo tenía que ser lino. No podían mezclar diferentes tipos. Tenían que traer sacrificios y ciertos diezmos y primeros frutos, y había muchas cosas. Pues los cristianos eran parte de otro nuevo pacto. Ahora eran libres de ese antiguo pacto. Y Pedro les dice que somos libres, pero no mal le entendamos nuestra libertad, es lo que está queriendo decir aquí. Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo. Sí, los 10 mandamientos están en el Antiguo Testamento, es verdad. Pero ¿por qué nosotros tratamos de seguir lo que dicen los 10 mandamientos? Porque ese es el corazón de Dios. El corazón de Dios, lo que Él ama, por algo lo dijo. Entonces eso no era un simbolismo, eso era una moralidad. Y nosotros los estudiamos, pero repetimos que estamos bajo el nuevo pacto. Entonces, nos dice que somos libres, pero es importante identificar de qué hemos sido libertados. En otras palabras, no malentendamos nuestra salvación. El sacrificio de Cristo pagó nuestra libertad del pecado y la muerte que es consecuencia de ese mismo pecado. En otras palabras, cuando estamos esclavizados al pecado, deseábamos hacer lo incorrecto. Nuestros deseos eran malos y gozábamos de aquellas cosas malas. La santidad no se nos apetecía para nada. Vivir como cristianos no era algo bonito en nuestra mente. Estábamos esclavizados a algo que nos llevaba a la muerte. Estábamos atados a los malos deseos que teníamos. Y eso nos controlaba y nos iba a terminar matando eternamente en el infierno. Si la redención, bueno, es como un drogadicto que quiere la droga y desea la droga. Es algo que desea y lo va a matar. Lo va a llevar a la tumba. Si sigue así, lo va a llevar a la tumba. El pecado es igual, hermanos. Una cosa que el mundo desea, ama, le gusta. La santidad, estar limpio, no es algo que les gusta, pero están esclavizados. Es una esclavitud. Si la redención de Cristo, hermanos, nos rescató, nos compró de esos malos deseos, nos dio victoria sobre el pecado y nos ha perdonado nuestros pecados pasados, no podemos celebrar esa nueva libertad con otro tipo de pecado. Imagínense qué raro sería eso. De la misma manera, usemos la ilustración del drogadicto. Digamos que hay una persona que está adicta a una droga bien fuerte y la terapia es una terapia de 2 millones de dólares. Hay una terapia que lo puede curar, pero va a costar 2 millones de dólares. Y viene un amigo rico y dice, mire amigo, yo quiero que seas libre de esto, yo voy a pagar la terapia. Y suelta el dinero. El pobre drogadicto nunca lo iba a poder pagar, jamás iba a recoger ese dinero, se iba a morir primero. Y imagínese que le pague la terapia y cuando salga de la terapia después de 1 año o no sé cuántos meses, dice, vamos a celebrar y probemos otra clase de droga nueva. Imagínese qué feo sería eso. Así de feo es el cristiano redimido volverse a revolcar en el pecado. Nosotros ahora tenemos otros deseos. En el principio, en Génesis 3, lo que atrapó a la humanidad era la falta de sometimiento, era un pecado. Eva no quiso someterse a la voz del Señor y Adán mucho peor. Los dos cayeron en condenación porque no se sometieron a la voz del Señor. Entonces, el sometimiento, hermanos, fue una de las cosas que empezó
toda la destrucción que hay en la tierra hoy. Le llamamos pecado. Y por eso es que hay guerras, terremotos, enfermedades, pobreza, crimen, peligro, tormentas destructivas y mortales. Fíjese que hasta el tiempo fuera diferente en la tierra antes del pecado. Y al final, lo peor de todo, morimos, como si eso no fuera suficiente. Es la consecuencia del pecado. No celebremos nuestra libertad, hermanos, con falta de sometimiento, sino que sometámonos unos a otros, sometámonos a los gobernadores, a toda institución humana y abstengámonos de los deseos carnales que batallan contra nuestra alma y mantengamos una buena manera de vivir porque nos están viendo. Y esa es la admonestación que el apóstol Pedro le da a las personas que él tanto ama y tanto quiere.